todos, buenas tardes a los que se encuentran en otras latitudes. Que la paz de Jesús nos envuelva. Vamos a ver en realidad la lectura del inicio, ¿no? Nos muestra un poco también la esencia de lo que vamos a tratar de exponer hoy. ¿A qué obedecemos? ¿Y obedecemos a nuestro espíritu? En realidad, ¿o no somos conscientes de la realidad que nos trasciende, de nuestra propia condición de espíritus inmortales, ¿no? Que es una verdad consecuente, ponemos ahí, porque la doctrina espírita nos esclarece de manera fehaciente a esta realidad, ¿verdad? Nos inspira la mota de un trecho de Manuel que está reseñado en el Pan Nuestro, cuando él dice ahí que ha llegado la época, en realidad, de reconocer que todos estamos vivos en la creación eterna. Todos estamos vivos en la creación eterna. Y en otras lecturas, ¿no? Nos venía a la mente también el niño Correa de Miranda, cuando dice que todo está vivo, ¿no? Y otras expresiones, ¿no? Que estábamos barajando para adentrar en este tema, ¿no? En esta cuestión. Y lo que nos dice Manuel es que debido a la tardanza de reconocer esta cuestión, semejante asunto como es el que estamos vivos en la creación eterna, pues hemos venido experimentando grandes errores a lo largo de la historia. Esto es una realidad, ¿no? Y vemos que aún siguen vivos aquellos interrogantes que han formado parte de nuestra cosmogonía desde los inicios, ¿no? De nuestra concepción del mundo, establecida desde la cuna de nuestra civilización, ¿verdad? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos? Nunca ha sido tan relevante como lo está siendo hoy reflexionar sobre nuestra realidad misma. Nunca como hoy ha sido tan acuciante, entendemos nosotros, comprender nuestro puesto en el mundo, comprender nuestra propia trascendencia. ¿Para qué existimos? ¿Cuál es la finalidad de la vida? En verdad, ¿tiene sentido vivir en un mundo miserable y corrompido sin ningún fin justificable? ¿Existimos realmente o es una mera ilusión, fruto de algún genio maligno o de un Dios engañoso que experimenta en el laboratorio de la vida nuestra realidad, nuestro bien o nuestro mal, nuestros sufrimientos y nuestras alegrías? En fin, ¿cuál es el sentido de la vida? Nos preguntamos, del sufrimiento, de la miseria en este valle de lágrimas llamado tierra. ¿Acaso estamos arrojados a un mundo sin rumbo ni concierto? ¿Dónde reside la verdad, el bien, la belleza, como ideales que nos constituyen y que laten en nuestro ser, inherente a nuestra propia forma de ser, de sentir, de pensar y querer? Aunque fuéramos fruto de aquel genio maligno ideado por Descartes, en verdad cabe pensar si esa realidad es imperecedera o por el contrario perduraría solamente por el tiempo que fuéramos víctimas de aquella mente perversa.
experimenta nuestra realidad como si fuera una alucinación o un sueño para nosotros. Y en estas interrogantes, ¿no? Nos preguntamos también si hay algo cierto en la vida. Lo que hoy creíamos que era algo sólido, objetivo, como la mesa o la silla en la que nos sentamos, la mecánica cuántica nos muestra con datos irrefutables hoy que no lo es. Que esa objetividad es una ilusión, fruto de la interacción de las fuerzas que interactúan. Por consiguiente, solo tengo como verdadero, parafraseando a Descartes, una cosa, y es que pienso. Yo soy porque no puedo negar que pienso, ya que para negar que pienso necesito pensar. Existe entonces mi pensar, lo que la tradición filosófica ha llamado el cogito cartesiano. Pero nos seguimos preguntando, ¿acaso se piensa el pensamiento? ¿Cómo podría pensarse el pensamiento a sí mismo? En verdad, existen tres ideas, o tres tipos de ideas, ¿no? Son las ideas adventicias, las innatas y las creadas por nosotros mismos. Las menos fiables son las primeras, porque proceden de las sensaciones y de las asociaciones que se dan en nuestra propia mente. De las creadas por nosotros no vamos a hablar, vamos a dejarlas aparte. Cada uno se configura su mundo y cree vivir la realidad que no existe. Por el contrario, las ideas innatas son más seguras, porque de hecho el cogito lo es. Esto nos lleva a formular una afirmación, y es: ¿cuál es la verdad de la razón que se da con fuerza en nosotros si no es la idea de Dios? ¿Y acaso nos preguntamos si puede existir esta idea formar en mí, la idea de Dios, sin que tenga existencia? Pero si pensamos que la única existencia segura es la del cogito, la del yo pienso, ¿cómo es posible que yo, un ser pensante finito, posea una idea como es la de infinitud, que es uno de los atributos de la divinidad? ¿De dónde he obtenido tal idea si no de fuera de mí? ¿Y cómo se puede engendrar en mi pensamiento una idea de infinito si no viniera de algo infinito? Es decir, que más allá de la mera idea de Dios que se da en mí, la causa que la deposita ahí debe poseer el atributo de infinito, porque de otro modo no se haría posible que me lo transmitiera. De forma mucho más sencilla está reflejado esto en las palabras de Pablo de Tarso, cuando nos dice que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Por otra parte, esta idea nos lleva a la comprensión de la perfección absoluta de Dios y en consecuencia no puede faltar en su idea la existencia, ya que la no existencia o la inexistencia sería una imperfección y por tanto no puede contener la idea de Dios dicha imperfección. De esta forma, solo desde una causa anterior a mí y a todo puede haberse originado la idea de Dios en mí. Entonces, Dios mismo es una idea que solo puede provenir de una causa primera infinita y perfecta y necesariamente existente. De ahí que Allan Kardec inaugurara el edificio del saber, que es la doctrina espírita, con la indagación sobre la idea de Dios, es decir, sobre la base fundamental y la esencia primordial de todo lo que hay, que le daría la clave para
el entendimiento de todo el proceso de la creación y de la sustancia primaria o primera, así como de la individualización de esa energía y de su trayectoria evolutiva a lo largo de la extensión del cosmos. Y preguntó, como recordaréis en la primera cuestión del libro de los Espíritus, ¿qué es Dios? Y la respuesta dada por las inteligencias superiores fue algo extraordinario, porque definieron a Dios sin limitarlo, que es una cuestión propia de la definición. Y dijeron que Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Y por la propia existencia del Cristo, tenemos la comprensión de una idea también sublime, y es de que todo está interligado en el universo. Jesús nos dijo, yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto lo encontramos en Juan, en el capítulo 14. León Denis también nos habla al respecto en el Gran Enigma. Nos dice que Dios, Espíritu Universal, se manifiesta en la naturaleza y el hombre es sobre la tierra la más alta expresión de esa naturaleza. Vislumbramos de esta forma que el Espíritu es apenas un fascículo de esa concepción primordial, que es amor, como comprendiera uno de los discípulos más fieles de Jesús. Un fascículo manifestado en forma de luz, simple e ignorante o sin ciencia. Cada uno de nosotros somos una centella generada del eterno foco de la vida. Y estamos unidos a Dios en la estrecha relación que liga la causa al efecto. Y somos tan necesarios a su existencia como Él es necesario a la nuestra. Somos la creación y la expresión de Dios, que es la fuente del eterno bien. Esto proviene de León Denis. Y André Luis nos dice que todo es espíritu en el santuario de la naturaleza. Y ese santuario que expresa nuestra propia realidad es inmortal. Por tanto, existimos desde tiempos inmemoriales y seguiremos rumbo a la infinitud como forma de expresión de nuestra propia naturaleza, que es divina. Somos espíritus inmortales, caracterizándonos la perfectibilidad, cuya finalidad es la actualización de nuestras potencias de progreso y sublimación latentes en nosotros mismos, así como la participación en la gran construcción de la obra divina. Es lo que nos esclarece la doctrina de los espíritus, como sabéis. El espiritismo vino a desvelar nuestro origen, nuestra naturaleza y nuestro destino. El panorama de nuestra evolución, podemos decir, y nos esclarece al respecto de nuestra responsabilidad y del por qué la vida no es un privilegio en la tierra, sino que es la manifestación del Creador en todos los rincones del universo. El Espíritu Emmanuel nos dice que viviremos eternamente a través del infinito, y el conocimiento de esta realidad, de la inmortalidad, expresa nuestros deberes de solidaridad para con todos los seres en nuestro camino. Por esta razón, la doctrina espírita es una síntesis gloriosa de fraternidad y de amor. Su gran objeto es iluminar nuestras conciencias y liberarnos de nuestra condición material. El apóstol Pablo, nos presenta un simbolismo admirable. Un momento, se me ha abierto aquí una diapositiva que no es. Nos muestra, como digo, y podéis ver ahí la apreciación en Corintios, en el capítulo 15. Él argumenta, ¿no?, al respecto de la verdad de
de la muerte, digamos, y que nos dice que la verdadera muerte es el pecado y que el alma purificada se torna incorruptible y vive eternamente, ¿no? Nos dice que cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte ha sido devorada en la victoria. Nos dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado, la ley. Entonces, tener conciencia plena de que somos seres inmortales, que la vida continúa después de la muerte del cuerpo físico, que existen distintos planos existenciales en los que el espíritu continúa su jornada evolutiva después de nuestra existencia aquí en la Tierra. Y todos estos conocimientos implica la necesidad de adquisición de discernimientos de orden espiritual que en verdad no son tan comunes, ¿no? O cuando menos necesitan de cierta racionalización para poder asimilarlos. Nosotros, incluso con la revelación espírita, ¿no? Hay momentos que muchos de los espíritas en nuestro medio tienen dificultad de aceptación de determinadas revelaciones, ¿verdad? Estoy pensando en toda la serie de André Luis, ¿no? Y para muchos es ciencia ficción. Y es una realidad patente y que incluso un tanto descafeinada, vamos a decir, porque no podríamos contener, ¿no?, aquella verdad como nos dijo el propio maestro, ¿no?, cuando iba a partir. Entonces, este es un conocimiento que no se ha dado, que no se da siempre de forma correcta, ¿no? Y no se da debido a muchos intereses, entre ellos el predominio de nuestras propias pasiones, de nuestra naturaleza material. Como sabéis, participamos de una doble naturaleza, animal y espiritual. Y la primera es la natural, nos dice Pablo de Tarso. La natural es la material. Después es la espiritual. Pero nos dice que la primera es la material, ¿no? Y bueno, a esta naturaleza primera corresponde una mentalidad infantil, sujeta a los dogmas y teologías establecidas por nuestras propias pasiones, por nuestra bajeza moral y por intereses superfluos que han venido configurando entonces a lo largo del proceso evolutivo desde el punto de vista histórico, ¿verdad? Los distintos cultos religiosos en verdad no han favorecido la iluminación y la liberación de conciencias al respecto de la realidad espiritual. Más bien nos han mantenido en la incertidumbre, ya sea por las propias faltas de amplitud de miras en la interpretación de los textos sagrados, o bien por los propios intereses sociopolíticos, por nuestro egoísmo y nuestra ambición. De una o de otra forma, hemos estado cercenados por los intereses inmediatistas, por las inmensas barreras que han levantado esos dogmas y los preconceptos de toda índole, y esto ha resecado nuestras conciencias desde todos los ámbitos del conocimiento. Entonces, hemos tenido toda suerte de intereses espurios que han venido obstaculizando el establecimiento del progreso de forma integral en nuestras sociedades, ¿verdad? Y no hemos sido nosotros mismos, no hemos valido de estas cuestiones, no hemos acomodado, hemos aceptado, no hemos buscado más, y que incluso hemos explotado, ¿no?, también ciertas posiciones con
con ciertos abusos, con prerrogativas transitorias, de manera que se ha perpetuado la confusión y el descrédito en nuestra sociedad de lo que es la realidad espiritual, y hemos sido incapaces de traer nada bello y verdadero para aprovechamiento de todo y de todos, ¿no? Del bien común y del progreso general de la humanidad desde el punto de vista espiritual. Es decir, nos hemos dejado arrastrar en verdad por nuestro egoísmo, por nuestro orgullo y nuestra ambición. El punto de vista espiritual nos lo trajo Jesús, como bien sabéis, que lo fijó como eje central para la comprensión de la vida futura. Y el espiritismo, como cristianismo redivivo, nos aclara esta realidad de manera concreta, ¿no? Está desprovista de todas las alegorías y fantasías que nuestra propia mentalidad infantil ha venido generando a lo largo de la historia. Pero a pesar de que la comprensión de la inmortalidad del espíritu se muestre lógica y racional para nosotros, espiritistas, e igualmente es más acorde con la bondad y la misericordia divina, ¿verdad? Aún no es aceptada por las escuelas religiosas tradicionales y por distintas filosofías, y por tanto la masa en su generalidad aún no admite o rechaza estas cuestiones, ¿no? Digamos que hay una desnaturalización histórica del proceso religioso que proviene de la voluntad de poder y ha venido ocasionando un gran sufrimiento al ser humano. Ha venido constriñendo nuestras conciencias, ¿no? Nos ha generado una pérdida de valores morales y un vacío existencial que ha llegado a abrumar y a desconcertar al ser humano. Y de esta forma nos han llevado a pensar que la vida termina con la muerte del cuerpo físico, o bien nos han querido mantener en la incertidumbre, en la duda, fruto de especulaciones filosóficas, religiosas, científicas, ¿no? Nos han dejado sin rumbo, sin seguridad, podemos decir, llevándonos, por tanto, a cometer un gran número de desaciertos contra nosotros mismos y contra nuestro prójimo. Y este es el panorama social que tenemos, ¿verdad? A cada segundo muriendo por suicidio un montón de personas. Ahora mismo ya han muerto 3 personas por suicidio. Por este vacío, por esta pérdida de identidad, de sentido de la vida. Lo que caracteriza a nuestras sociedades, que son cada vez más complejas, como sabemos, es una crisis de identidad que nos provoca esta pérdida de sentido de la vida. Y nosotros vamos vanagloriándonos del progreso científico y tecnológico que hemos alcanzado. Y lo que vamos haciendo en realidad es abrir cada vez más abismo ante nuestros ojos o bajo nuestros pies. Nos sentimos como grupo cada vez más perdidos de sí mismos, cada vez más alejados de nuestra esencia, estableciendo con lo cual una escisión en nuestra conciencia que lleva, podemos decir, a una colectiva esquizofrenia social. Es la vida de consumismo, la vida de desenfreno que nos caracteriza hoy. Y esta realidad es consecuencia de la ignorancia al respecto de nuestra naturaleza espiritual, como decíamos. Y es una cosa es clara, que atendiendo solamente a la condición material, a lo que algunos pensadores dirían al hombre promedio, el ser humano se sumerge en la superficialidad y perjudica o neutraliza, podemos decir, su propio crecimiento espiritual. La mayoría, lo que consideramos la masa social, ignora, en verdad casi de manera total, esta realidad, que posee fuerzas latentes
potenciales de progreso y sublimación, con posibilidades infinitas de autorrealización. Y vamos buscando en falsos goces del yo personal. Nos alejamos cada vez más del ser profundo que somos, abriéndose, como decimos, un gran abismo ante nuestros ojos. Pero no hay que desalentarse, ya que en verdad la doctrina espírita nos dice que como seres espirituales que somos, tenemos que considerar que las dificultades en verdad nos llevan al despertar, nos llevan a una toma de conciencia de nuestra trascendencia, de una existencia espiritual, y nos alerta, ¿no?, a la necesidad del ejercicio del bien, de la práctica de la virtud, para poder alcanzar nuestra propia felicidad desarrollando aquellos valores que están adormecidos en nosotros, en nuestra interioridad. De esta forma, tarde o temprano, nuestras sociedades comenzarán a darse cuenta que la realidad es bien distinta, que la materia se manifiesta en otras dimensiones, siempre al servicio de la manifestación del espíritu, que es quien la dirige, y vislumbrará también nuestras sociedades, que más allá de la existencia física, existe una realidad espiritual viva y palpitante, socialmente organizada, constituida por seres humanos que ayer poseían nuestro propio cuerpo carnal, y aunque no posean cuerpo físico, no dejan de ser, siguen siendo, porque ostentan un cuerpo espiritual que les permite mantener su individualidad y actuar e interrelacionarse con los demás en aquella franja vibratoria en la que se encuentre, en las distintas dimensiones en la que esté, incluso se relacionan con nuestra dimensión corpórea. Como sabemos, esto se da, esta posibilidad de relacionamiento, en virtud al cuerpo del espíritu, que sabiamente Allan Kardec supo determinar como elemento sustentatorio del ser real que somos y al que llamó periespíritu. Hoy las ciencias, desde distintas disciplinas, vienen alcanzando dichos horizontes de conocimiento y favorecen el cambio de mentalidad, aunque se va haciendo de forma individual. Nosotros espiritistas podemos estar agraciados, ya que podemos acceder a conocimientos revelados por la espiritualidad superior, orientándonos no solo en la realidad realmente real, sino en el conocimiento de nuestras verdaderas necesidades, de aquello que tenemos que lograr para lograr nuestra propia trascendencia. En este sentido tenemos mucho que aportar al mundo en conjunto con las ciencias, con el pensamiento universal, difundiendo la verdad esclarecedora y liberadora de conciencias que es la doctrina espírita. Ahí vamos a poder contribuir al despertar, a la posibilidad de otorgar esperanza de un porvenir cierto, justo y bueno a partir de la verdad revelada al mundo y elaborada por Allan Kardec para el beneficio de todos nosotros. Evidentemente, los más escépticos dirán, ¿qué verdad es esa, no? Y nosotros hemos traído aquí otra mota, ¿no?, para que veamos desde allí para acá, es decir, desde el mundo espiritual para acá, la perspectiva, ¿no? Y el hermano Claudio, en el libro Y la vida continúa, nos dice esto: llamemos a este mundo en que estamos en este momento otra vida, otro lado, región extrafísica o esfera del espíritu. Estamos en un centro de actividad tan material como aquel en que se mueven los hombres, nuestros hermanos aún encarnados, condicionados casi del todo por los recursos sensoriales. El mundo terrestre es aquello que el pensamiento del hombre hace de él. Aquí
en el mundo espiritual, es lo mismo. La materia se reduce a energía. Aquí y allá, es decir, en el mundo espiritual y allá en el mundo, en el plano físico, donde estamos nosotros ahora. Lo que se ve es la proyección temporal de nuestras creaciones mentales. Para nosotros espiritistas, no hay duda al respecto de la inmortalidad del alma y de la organización social que existe en el plano extrafísico. La doctrina espírita ha despejado las dudas, como decimos, nos ha probado con hechos irrecusables la verdad imperecedera del espíritu, que la vida es un continuo entre nacimiento y renacimiento, y nos explica entonces que cuando se da el fenómeno biológico de la muerte, seguimos manteniendo nuestras sensaciones y nuestras percepciones como seres que no dejamos de ser, que no dejamos de existir. En la mayoría de personas que adentran al plano espiritual no tienen de forma inmediata conciencia de la nueva realidad de la vida hacia la que han sido transferidos o hacia en la que adentran, ¿verdad? Y esto nos lo dice Emmanuel. Nos dice que hay un número reducido de personas que despiertan a la luz espiritual, conscientes de la situación, y esto es porque en realidad no nos preparamos, no nos preocupamos sinceramente por las cuestiones de nuestro propio refinamiento moral, vamos a decir, ¿no? La mayoría de los desencarnados, de las personas que mueren, entre comillas, lo de la muerte, en sus primeros días de vida en el mundo espiritual, encuentran aquellos reflejos que son consecuencia de sus propios hábitos y de sus pasiones de vida, ¿no? Y que les van a desagradar y les van a deprimir más aún, ¿no? Reconociendo su realidad. Entonces, podemos decir que el cuerpo de las impresiones físicas prosigue intacto en nosotros, haciéndonos experimentar entonces situaciones difíciles, ¿no? Sufrimientos incluso, ¿no? Prolongándose los sufrimientos, como sabemos. Entonces, es una equivocación suponer que por el hecho de no poseer cuerpo físico ya hemos dejado de tener sensaciones, de sufrir, ¿no? De padecer, ¿no? Y esto no es así, ya lo sabemos, ¿no? Y se debe a nuestra propia constitución perispirítica, ¿no? Se debe a nuestro perispíritu. El perispíritu es un cuerpo real, ¿no? De hecho, es el modelo organizador biológico de este cuerpo, es la causa de nuestro cuerpo físico. Es de una naturaleza energética, semimaterial, ¿no? Y se convierte en el vehículo de las manifestaciones del espíritu en el plano espiritual, ¿no? Entonces, podemos decir que el cuerpo físico que tenemos, como hemos dicho, en realidad, con estas percepciones que se dan a través de nuestros sentidos, de nuestros órganos, en el perispíritu se dan de manera intensa en toda su organización, ¿no? Podemos decir. Y este cuerpo, ¿no? Que de naturaleza energética, que va a ser más o menos sutil, ¿no? Etéreo, dependiendo de nuestro adelantamiento espiritual, se puede mantener, ¿no? En tal densidad fluídica que se asemeja prácticamente a nuestro cuerpo físico. Un grado más y ya sería materia otra vez, ¿no? Materia en el sentido de cuerpo de carne, ¿no? Queremos decir. Entonces, de esta forma, los espíritus más atrasados o que se mantienen, ¿no? en el desenfreno de sus propias pasiones, pues poseen perispíritus muy densos
y por tanto se van a mantener sujetos, ¿no?, a nuestra propia esfera, a nuestra corteza terrestre, una vez hayan desencarnado, ¿no?, una vez haya sucedido el fenómeno biológico de la muerte. Entonces, el estado de equilibrio o de desarmonía que el desencarnado pueda encontrar va a depender, ¿no?, de todas aquellas impresiones que fueron registradas a lo largo de la existencia por el perispíritu, ¿no?, y que lo han condensado de una o de otra forma, ¿no? Entonces, el sufrimiento que puede tener el espíritu produce somatizaciones perispirituales que son semejantes a aquellas que nosotros, con cuerpo de carne, podemos experimentar, ¿no?, desarmonías psíquicas y emocionales del mismo calibre, ¿no? Y la pregunta es cómo se da, cómo el espíritu puede captar esas sensaciones y percepciones en ausencia de su cuerpo físico, ¿no? Y para ello tenemos la respuesta de los espíritus superiores en el libro de los espíritus. Nos dice en la cuestión 257, ¿no?, que es un vago sentimiento íntimo que el propio espíritu no comprende, ¿no?, bien, no sabe, porque el dolor no está localizado y no es producido por agentes exteriores, ¿no? Es más bien una reminiscencia que una realidad, una reminiscencia que en verdad es muy penosa o puede llegar a ser muy penosa, ¿no? El alma tiene la percepción del dolor y esa percepción es el efecto, ¿no?, el recuerdo que el alma conserva del dolor, que puede ser muy penoso, pero que no tiene una acción física en realidad. De hecho, ni el frío ni el calor, ¿no?, pueden desorganizar los tejidos del alma, como sabemos, ¿no? El alma no puede congelarse, no puede quemarse, ¿no? Pero hay que saber que el espíritu liberado del cuerpo físico puede seguir sufriendo, puede sufrir aunque ese sufrimiento no es exclusivamente moral, tampoco como lo puede ser el remordimiento, como nos dice Allan Kardec, porque, como decimos, no puede ser víctima del frío, del calor, pero sí se queja de esto, ¿no? Entonces el mundo espiritual ofrece, ¿no?, una realidad palpitante en el que nosotros seguimos teniendo percepciones y sensaciones sentidas con nuestro perispíritu, ¿no?, que podemos decir que se dan en toda nuestra naturaleza, en nuestro propio ser, ¿no? Y por este motivo el dolor, cuando existe en el mundo, en el plano espiritual, el plano invisible, es más intenso porque no está localizado, no es focal, no está captado a través de los órganos sensitivos, como hacemos con el cuerpo de carne, sino que alcanza todos los rincones de nuestro vehículo periespiritual, ¿no? Entonces vislumbramos que la desencarnación no puede producir cambios bruscos y que en realidad, ¿no?, es una transferencia en la que seguimos incluso sin tener conciencia de esa realidad, razón por la que en las esferas espirituales más próximas a la corteza terrestre, ¿no?, los espíritus prácticamente conservan las características que les son peculiares o que le han sido peculiares con su cuerpo físico y buscan seguir experimentando aquellas mismas sensaciones, ¿no?, afinizándose o buscando sintonías con aquellos que practican esa misma forma de vida, de pensar, de ser. En este sentido, nos enseñan los orientadores que las relaciones de simpatía
¿no? En realidad son la base de la organización social en el mundo espiritual. La simpatía que trae, que tiene un ser, una persona, ¿no? Esté en el mundo corpóreo o esté en el mundo espiritual, ¿no? Va a ser la resultante de su relacionamiento, ¿no? La perfecta concordia en gustos e inclinaciones es lo que va a producir entonces que nos atraigamos unos a otros, ¿no? Podemos decir. Así que los espíritus se van a evitar o se van a buscar, ¿no? Por estas antipatías o por estas semejanzas de gustos, ¿no? De sentimientos. Entonces, es todo un mundo del que este nuestro es un pálido reflejo, porque allí todavía es más intenso, se vive con más intensidad, ¿no? Así que las comunidades, las organizaciones en el plano espiritual, evocan, nos dicen Kardec que evocan una gran ciudad donde los hombres, las personas, los seres de toda clase y condición se van a ver y a encontrarse sin confundirse, ¿no? Donde las sociedades se forman por analogía de gustos, donde el vicio y la virtud conviven juntos sin tocarse, ¿no? Esto es lo que sucede en nuestro mundo, aquí. Y en el mundo espiritual sucede de la misma manera porque este solamente es una copia, en realidad, de aquel basado en este principio, ¿no? De relacionamiento. Entonces, todos los espíritus, como sabemos, en el mundo espiritual no tienen acceso a los diferentes grupos o organizaciones que se forman, ¿no? Los buenos van por todas partes, pero los que persisten en el mal o los espíritus imperfectos, pues no, están reducidos, ¿no? A espacios, ¿no? En los que tienen que circunscribirse por razón de sus propias pasiones inferiores, ¿verdad? Entonces, ahí el espíritu André Luis nos ha dado información al respecto con gran riqueza, ¿no? de esta realidad en el plano espiritual y que merece, como sabemos, un punto y aparte, ¿verdad? Deberían de conocerse, ¿no? Por todos nosotros esta realidad porque íbamos a comportarnos de manera distinta o por lo menos íbamos a intentar empezar a reeducarnos en algún sentido, ¿verdad? Andrés Luis nos esclarece que las sociedades espirituales están organizadas en niveles evolutivos y esa semejanza de mundos sutiles dentro de los mundos groseros. Esto son esferas que se interpenetran, ¿no? Hay un ejemplo, el ejemplo de las antenas antiguas de los coches, no sé si las conocéis, estas que era un segmento que se iban metiendo dentro y luego estirabas, ¿no? Y salía cada segmento, ¿no? Pues sería así en este sentido, ¿no? Están interpenetradas y ahí tenemos las comunidades del umbral, ¿no? El umbral es una región que comienza en la corteza terrestre. Podemos decir que en realidad nuestro mundo, donde vivimos nosotros, es el umbral, es la propia corteza y es la zona, se considera, ¿no? Andrés Luis nos dice que es la zona oscura de todos aquellos que en el mundo no se han decidido atravesar las puertas de los deberes sagrados y que permanecen en el valle de la indecisión o en el pantano de los errores abundantes. Esos somos nosotros mismos que estamos tratando de reconducir, ¿no? Nuestros propios caminos. Y los habitantes del umbral, ¿no? Se mantienen, nos dice Andrés Luis, vinculados a nosotros, ¿no? Los encarnados. Nos acompañan de cerca, se inmiscuyen en nuestras actividades, en nuestro día a día, ¿no? Entonces, estamos en el umbral, ¿no? Y el umbral funciona como una región que está destinada a la extinción de los residuos mentales, ¿no? Cuando desencarnamos. Es una especie de zona purgatorial donde se va quemando
aquel material, ¿no? que es fruto de nuestras propias pasiones, de nuestras ilusiones, de nuestras formas de vida, ¿verdad? Y, y bueno, pues ahí se está el tiempo que dura esa eliminación, ¿no? De residuos. Andrés Luis nos dice, ¿no? que dentro del umbral de esta zona tenemos, que hemos dicho que es la corteza terrestre, nuestra propia esfera, ¿no? Hay dos esferas subcostrales, que André Luis las denomina abismos y tinieblas, ¿no? Son regiones inhóspitas que están situadas por debajo de la corteza terrestre, y esto lo encontramos o lo podemos, está descrito en nuestro hogar y en Obreros de la Vida Eterna. Y André Luis se refiere con esta expresión de tinieblas a las regiones más inferiores, ¿no? Podemos decir. Son los abismos y las tinieblas, ¿no? Localidades de gran sufrimiento que existen en el mundo espiritual, donde viven millares de espíritus que prefieren seguir, ¿no? O que se mantienen sujetos a sus propias pasiones, ¿no? Caminan a oscuras debido a su preocupación simplemente egoísta de satisfacción personal, ¿no? Pasional. Y ahí tenemos alguna imagen. Bueno, María. Tenemos también comunidades de transición. Son comunidades fronterizas situadas entre el umbral, ¿no? y debajo de las regiones superiores, ¿no? Este ejemplo que podemos ilustrar es el de la propia colonia Nuestro Hogar, ¿no? Que se encuentra en la periferia del umbral, ¿verdad? En ellas aún existe el sufrimiento, aunque ya está bien organizada, ¿no? Tiene toda una estructura. Como veis, la ciudad está formada o forma como una estrella de 6 puntas y está distribuida por distintos ministerios y tiene toda una organización y un funcionamiento de perfecta armonía, en el sentido de que ya se mantiene, ¿no? Un equilibrio, un orden, a pesar de estar todavía como vemos, ¿no? En el umbral, porque en realidad está en el umbral, ¿no? En la periferia, pero sigue siendo el umbral, ¿no? Pero bueno, ahí hay una vida un poco más bella, más equilibrada, ¿no? Hay grandes jardines, ¿no? Frondosos árboles, el aire es más puro, ¿no? El ambiente que se respira, ¿no? Es de tranquilidad espiritual, y ahí hay una actividad increíble, ¿no? Todo el mundo está ocupado en alguna labor, ¿no? Ahí no hay espacio para la ociosidad, ¿verdad? Y luego ya tenemos, este es otro dibujo de la colonia Nuestro Hogar, y no vamos a entretenernos porque María nos ha llamado la atención, nos quedan 5 minutos. Las comunidades superiores, que también son regiones espirituales, considerados, pues bueno, verdaderos paraísos, podemos decir, teniendo en cuenta que el nivel de evolución intelectual y moral de estos espíritus, ¿no? es muchísimo más rico, y que entonces, bueno, también conservan diferentes grados de purificación y por consiguiente de felicidad, pero ya están en un punto que nosotros no tenemos referencia. Ponemos esa imagen ahí, pero eso es una ficción, ¿verdad? Tal como sucede en el resto de regiones que hemos citado, pues bueno, hay diferentes planos de superioridad, podemos decir, en estas comunidades, ¿no? Andrés Luis nos informa de que bueno, existían unas comunidades, ¿no? elevadas en el plano superior, que las denomina comunidades redimidas, ¿no?
Y allí los habitantes poseen un entendimiento por encima de nuestra noción de forma y en condiciones inapreciables a nuestra propia capacidad de, de entender la vida, ¿no? A nuestra concepción de la vida, ¿no? Ellos ya dejaron de estar vinculados a la corteza terrestre y están desvinculados de nuestras pasiones y solo se hacen sentir a través de enviados o misioneros de gran poder, ¿no? Eso lo podemos encontrar en obreros de la vida eterna, ¿no? Nos habíamos inspirado, ¿no? Como decíamos, en Emmanuel, al principio, sobre todo, en esta idea que decíamos de que ha llegado la época de reconocer que todos estamos vivos en la creación eterna y que en virtud de la tardanza de este reconocimiento, pues aún se vienen confirmando todos los errores que nos caracterizan, como sabemos, ¿no? Y en este aspecto recordar algunas enseñanzas espíritas que se tratan en el libro Evolución en los Mundos también, y que hablarían sobre las cuestiones de la alimentación, del lenguaje, de las líneas de morfológicas, de la apariencia, ¿no? De la locomoción, todas estas cuestiones, ¿no? Que habría que tener en cuenta, que es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, con respecto a la alimentación, necesitamos reeducarnos en el plano espiritual, y porque nosotros seguimos teniendo esas necesidades, ¿no? Y tenemos que readaptarnos entonces a la nueva disposición, ¿verdad? Y esto nos lleva a suponer que tenemos que aprender a alimentarnos aquí con equilibrio, ¿no? Cada vez más, porque si no luego lo vamos a pasar difícil allí. Vamos a tener que aprender a alimentarnos de materias más sutiles que son propias de nuestra organización perispirítica, ¿no? Energética, en una condición vibratoria más sutil. Entonces debemos aprender a alimentarnos, ¿no? De manera también más equilibrada aquí, más coherente, ¿no? Frente a aquella necesidad de nutrirse del perispíritu, que es mucho más poroso, más permeable, ¿no? Y que se alimenta, podemos decir, fundamentalmente de los propios rayos vitalizantes de amor, de la luz, del sol, ¿no? De todos los elementos electromagnéticos de la propia naturaleza, ¿verdad? El lenguaje también es un inconveniente, una problemática en el mundo espiritual, porque el lenguaje expresa nuestra imagen, ¿no? Exteriorizamos nuestra imagen a través del lenguaje y se constituye también en una barrera idiomática, ¿no? Que nos imposibilita los relacionamientos, ¿no? Esto va a depender de nuestra elevación moral e intelectual, como sabemos, y vamos a configurar nuestro propio mundo, nuestra realidad, a partir de nuestra configuración de pensamiento, ¿verdad? De nuestro lenguaje que se expresa, lenguaje del signo, ¿no? Vamos a decir, del pensamiento. Y las líneas morfológicas, pues comunes, mantenemos aquellas mismas características que tenemos aquí en el mundo físico, ¿no? La forma individual, podemos decir que obedece al reflejo mental que domina en nosotros, ¿no? Y las características psicosomáticas o las características psicológicas de hombre y mujer, ¿no? De estas cualidades, pues se van a expresar o vamos a expresarlas también allí, ¿no? En el mundo, en el plano espiritual. Evidentemente, esto se puede modificar también, es una apariencia que nosotros podemos manejar, utilizar, pero va a depender, como vemos, de nuestra propia evolución y de nuestro dominio, ¿no? De aquellos elementos de fluídicos, ¿no? Para configurar nuestro propio fluido y plasmar aquella imagen que realmente queremos utilizar para más provecho, ¿no? La capacidad locomotora, ¿no? Pues igual, con relación a nuestra disposición fisiológica, vamos a mantener sin muchos cambios, ¿no? La propia fisionomía, aunque sí es verdad que van a surgir alteraciones, por ejemplo, en nuestro sistema muscular, en el sistema digestivo, en nuestro sistema urinario, ¿no? Sexual, pero en realidad sin grandes cambios, ¿no? O por lo menos al principio vamos a tener necesidades de esa misma índole, ¿no?
Entonces vamos a tener que ir comprendiendo esta realidad para ir ya desde aquí cambiando, ¿no?, estos aspectos, aunque, como sabemos, ¿no?, en el mundo espiritual, ¿no?, pues ya no encontraremos esas resistencias verdaderas que encontramos aquí en nuestra organización física, ¿no? Entonces vamos a tener esta posibilidad, o tenemos esta posibilidad, comprendiendo la revelación espírita, lo que nos dice la doctrina espírita, de estudiar, ¿no?, cómo vamos a ir cambiando, utilizando nuestros hábitos desde aquí y ahora ya, ¿no?, en esta existencia física, para aquellas adaptaciones necesarias que vamos a tener que realizar en el plano espiritual, ¿no?, y que podamos transferirnos a esferas de equilibrio, de armonía, donde prosigamos con una vida feliz y plena en el plano espiritual. Para ello necesitamos cultivar, como sabemos, nuestros valores, ¿no?, valores nobles, morales y espirituales, y necesitamos trabajar por nosotros mismos porque es el único modo dentro de la ley divina de forjar nuestro destino y de encontrar la correspondencia de aquel trabajo una vez que nos transfiramos a esta franja vibratoria, ¿no?, al plano invisible. Entonces, en verdad, somos viajeros cansados de transitar por caminos áridos y que comenzamos a indagar las profundidades de la vida. Algunos comienzan incluso a dar algunos frutos, convencidos de que ya la vida requiere del testimonio de nosotros mismos a través del trabajo, de la autorrealización, del trabajo en el bien para todo y para todos, ¿no? Y la doctrina espírita nos aclara fehacientemente que ninguna elevación espiritual se va a confirmar sin el propio esfuerzo. Nadie adelanta de ninguna forma, ¿no?, con subterfugios, ¿no?, si no ha trabajado en su interioridad, ¿no? Y entonces, bueno, ahí nadie adelanta si no ayuda al que está en la retaguarda. Esto ya lo sabemos. Y es por este motivo que las antiguas ideas religiosas, aunque sean muy respetables, no nos satisfacen hoy ya, ¿no?, porque tenemos sed de esclarecimientos concretos, de itinerarios más precisos, ¿no? Y todos ansiamos un áncora de salvación, y esa la ha proporcionado, como siempre, como hemos visto en la lectura de inicio, y la ha proporcionado, la proporciona y la seguirá proporcionando la enseñanza del Cristo, ¿no? Bueno, nosotros hablamos de el Cristo redivivo en el espiritismo como fuente inmarcesible que nos sacia y nos seguirá saciando con relación a nuestra verdadera necesidad como espíritus inmortales, sabiendo quiénes somos, para qué estamos aquí, hacia dónde vamos. Y tenemos que buscar este agua de vida eterna que subyace en nuestro interior y que nos posibilita activar nuestras potencias de progreso y sublimación en la conciencia de servir y amar de manera incondicional. Esta es la tarea y el reto en la comprensión de que somos espíritus inmortales. Muchas gracias a todos por la atención.